Aztele.tv. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más aquí en Aztele TV con nuestro programa Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu. Como cada miércoles de 2 a 3 les traeremos un tema muy importante, muy interesante. Les traemos temas para su beneficio, para que crezcamos juntos, para poder tener más información que nos sea de utilidad y de beneficio para nuestra vida cotidiana. Gracias a todo el equipo de producción, sobre todo, no solo la parte técnica, especialmente a la parte humana, las chicas que están aquí, que están atrás, los chicos, todos, Laura Pulido. A todos muchas gracias por el apoyo, por la gentileza de sus atenciones y porque hacen posible nuestro programa Bien Integra. El día de ayer, un día importante en el tema de salud mental y de salud emocional, con el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Cada 40 segundos una persona se quita la vida y eso puede sonar a una cifra, pero es algo verdaderamente importante. Tenemos más de 800,000 personas que mueren cada año por suicidarse, por quitarse la vida. ¿Y qué hay detrás de toda esta historia? Es un tema que traeremos en breve, que estaremos platicando, pero bueno, en conmemoración a todas aquellas personas que han decidido quitarse la vida y saber si es una valentía o un acto de cobardía, pues mucha luz para todos aquellos y conmemorando ese tema. Gracias a los programas en los que pudimos participar el día de ayer, gracias a Viva la Vi, a Adriana Rivera, a Maguicha Doria, gracias a Tu Casa con Patricio Cabezud, con Michelle Viet, con Raquel Vigorra, gracias por la invitación. Y hoy tenemos en Bien Integra un tema importante de equidad de género, importante para el tema de las mujeres, todo el tema que han vivido las mujeres respecto a la violencia, a la discriminación y a las desigualdades de que han sido víctimas a lo largo de la historia. Para que las mujeres lograran llegar a tener los derechos que tenemos hoy los hombres, y eso todavía estará en tela de juicio y de eso nos estará platicando nuestra invitada, han pasado infinidad de violencias, de discriminaciones, muerte y desigualdades que hoy seguimos teniendo. Por ahí tenemos claro que las mujeres hoy no ganan lo mismo que los hombres en general en los trabajos, que la verdad, honorablemente caballeros, las mujeres son más inteligentes intelectualmente que los hombres y los hombres deberíamos serlo mucho más emocionalmente, pero bueno, son cosas que estaremos medio platicando a ese respecto y me permito traerles algo de cronología para que veamos nada más todo lo que han tenido que vivir las mujeres respecto a obtener los privilegios o los derechos a los que tienen tal cual derecho. En 1791, Olimpia de Gouges, activista francesa, presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que tenía los principios fundamentales de la dignidad y el reconocimiento a la libertad de la mujer. Por defender esta declaración, perdió la vida. En 1792, Mary Wollstonecraft publica La Vindicación de los Derechos de la Mujer, para que pudiera recibir los mismos tratos de los hombres en materia de educación, de empleo, de derechos políticos y que fueran sobre todo juzgadas exactamente igual que fueran los hombres, porque no eran consideradas igual y entonces se les juzgaba de manera distinta. En 1857, las obreras de la industria textil y del vestido y la confección realizan una huelga en Nueva York, exigiendo el derecho al trabajo y que este fuera en condiciones más humanas e igualitarias, lo que derivó en la muerte de 180 de estas mujeres. En 1869, Wyoming es el primer estado norteamericano en reconocer el derecho a la mujer a votar, y en 1893 Nueva Zelanda es el primer país que reconoce el derecho al voto. Ya en el siglo XIX se llevó a cabo el primer congreso de la Asociación Internacional de Trabajadoras y se aprobó con una resolución relativa al trabajo profesional de la mujer, empezando a eliminar la idea de que el trabajo de la mujer solo podría ser desempeñado en el hogar. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas se acuerda celebrar cada año
el Día de la Mujer en honor a el movimiento de derechos y libertades en donde muchas de ellas perdieron la vida. El 8 de marzo de 1911, Alemania, Dinamarca y Suiza celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer, organizando una marcha que exigía el derecho al voto, a ejercer cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y al fin de la discriminación en el trabajo. Es hasta 1952 que la Organización Nacional de las Naciones Unidas establece, la ONU, establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y en 1953 México reconoce entonces el derecho de las mujeres de votar y ser votadas para ocupar cargos de elección popular. 1975 celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer en México, y en 1976 se crea el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, el UNIFEM, con el objetivo de poner en marcha el proyecto que fomente la integración de mujeres en procesos de desarrollo. 1982, apenas hace unos años, se crea el Comité para eliminar la discriminación en contra de la mujer. 1993 se celebra la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, y esto es inaudito, escuchen bien, donde se reconoce que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son también humanos, ya que estos son derechos inalienables, integrantes e indivisibles de los derechos humanos universales. 1993, están escuchando bien. En el mismo año, la Asamblea de la ONU emite la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, donde establece de manera amplia el fenómeno de la violencia y emite recomendaciones específicas para combatirla. Es en 2001 que se crea el Instituto Nacional de las Mujeres en México. En 2002, el Diario Oficial de la Federación publica reformas al COFIPE, lo que era antes el de instituciones electorales, y obliga a los partidos a inscribir el 30% de mujeres para ser votadas en cargos de elección popular. Hoy por fin tenemos la obligación de que sean 50% hombres y 50% mujeres. En 2007 se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia. Es en 2017 que se emite el protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres, y que habla sobre qué es la violencia política en contra de las mujeres, qué instituciones son las competentes para atenderla y a qué se están obligadas. Como pueden darse cuenta, durante muchos años, las mujeres han sufrido esta absoluta y absurda desigualdad. Es absolutamente inconcebible que hasta 1993 se reconozcan los derechos de las mujeres y las niñas como derechos humanos universales. Me deja sin palabras. No es creíble que hoy muchas de las chicas que tienen este arraigo feminista y que no comprenden quizás la magnitud de las desigualdades y de las injusticias que han vivido las mujeres en el tiempo. Creo que sí, no quiero decir, pero todo lo que han tenido que pasar las mujeres para poder llegar a obtener lo que hoy tenemos en México y lo que hay en muchos otros países, a pesar de toda la violencia, de toda la desigualdad, de la discriminación que sigue existiendo, y por eso en este espacio continuamos hablando de desigualdad, de inequidad, de derechos humanos y de equidad de género. Hoy estaremos hablando aquí con ustedes del primer Parlamento de las Mujeres, con todas las iniciativas que han presentado, con todo lo que han trabajado durante este periodo, qué iniciativas se presentaron, qué vicisitudes se encontraron, qué puntos de vista encontrados aún entre las propias mujeres se dieron en este espacio del Parlamento de las Mujeres en la Ciudad de México para poder llegar exactamente a lo que tenemos el día de hoy. Nuestra invitada, ya la presentaré, les estará comentando todas estas experiencias maravillosas del primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México. Con nosotros estará una mujer especialista, preparada, con maestría, con muchísima experiencia en materia electoral y de equidad de género. Y no se vayan para que se las presente despuesito de este corte. Vamos al corte y regresamos con ustedes. Primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hola, hola, qué bueno que siguen con nosotros. Muchas gracias por su preferencia, por acompañarnos como cada miércoles de 2 a 3 de la tarde. Donde quiera que nos sintonicen, en su casa, en su trabajo, en donde sea. Bienvenidos todos. Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente, Espíritu. El día de hoy, en nuestro programa, estaremos tratando un tema que me encanta, porque es mi parte abogado también. Y entonces estaremos platicando con una mujer preparada, exitosa, que tiene una... Bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a platicar. Tiene maestrías en políticas públicas y género y maestrías en políticas públicas comparadas, ambas por Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se dice fácil, ¿eh? Pero bueno, ya nos platicará un poco de eso. Tiene estudios de maestría en procesos e instituciones electorales del entonces IFE, ahora INE. Ya era el INE. Es diplomado en masculinidades de poder y política de la UNAM y del Instituto Simón de Beauvoir. ¿Es correcto? Sí, sí. Y licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, o sea, el CIDE, nada más. Ella cuenta con una amplia experiencia en especialmente en materia electoral y de género, así como en políticas públicas. Fue parlamentaria titular de este primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, del que estaremos platicando hoy, y laboró antes en el INE antes IFE, por casi 19 años, donde desempeñó, entre otros cargos, el despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de 2013 a 2015. Con nosotros está
Mayra Melisa Guerra Pulido. Mayra, Hola, qué gusto. Muchas gracias, Mayra, por a ti aceptar por la invitación. No, muchas gracias. Pues aquí vamos a estar platicando de este tema extraordinario. Mayra, hoy estamos en la cámara número 2. Y entonces vamos a empezar a platicar. Mayra, cuéntanos, Mayra. ¿Qué es el Parlamento? ¿Cómo funciona? Fíjate que bueno, para mí fue una gran experiencia, pero ¿qué es? Es un mecanismo de participación ciudadana que existe ahora en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, cuya intención es que mujeres que vivimos en la Ciudad de México podamos hacer propuestas de iniciativa legislativa para beneficio de las mujeres que vivimos, que transitamos, que estamos en Ciudad de México. Creo que una cosa muy interesante y muy padre fue que en este proceso, pues no solamente, digamos, las mujeres parlamentarias que estuvimos ahí pudimos aprender el proceso parlamentario, porque era como un espejo del Congreso de la ciudad, sino que también pues hicimos justo esta aportación para ver de qué manera podíamos mejorar las condiciones de las mujeres en la Ciudad de México. Trabajar, ¿no? Es un trabajazo, sobre todo porque la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso tuvo la idea de no solamente que fuera una cosa como muy protocolaria, de un día y sacarse la foto y ya, ¿no? Sino sobre todo que trabajáramos, que hiciéramos propuestas para las mujeres de la ciudad. Entonces, padrísimo. Qué padre. Oye, ¿y el resultado entonces en términos de iniciativas de este primer periodo del Parlamento? Pues fíjate que salieron como 30, un poco más de iniciativas, y además de todas las materias, es decir, desde movilidad, uso de agua, uso de recursos, espacios verdes en la ciudad, pasando por cuestiones electorales, por asuntos, digamos, de personas trans. En fin, fue como una amplitud enorme, pero todas siempre relacionadas a las mujeres de la Ciudad de México, aunque creo que hay algunas propuestas súper interesantes que podrían pensarse no solo para la Ciudad de México, claro, sino para el resto del país. Claro, se podría replicar en algunos otros espacios, ¿no? Pero, sí. ¿Y cuánto tiempo duró qué periodo? 30 iniciativas, suena interesante. Estuvimos, la convocatoria fue en diciembre, a finales de enero nos dijeron quiénes estábamos, hubo una convocatoria amplia, abierta, justamente porque fuimos muchas mujeres interesadas. Finalmente se decidió que participáramos 132, 66 como titulares, 66 como suplentes, y estuvimos trabajando desde finales de enero hasta agosto. Así fue que fuimos armando todas las iniciativas, las discutimos, las mejoramos y pues ese es el resultado. 6 meses de trabajo. Sí. Harto mucho, Sí, ¿cómo no? y sobre todo no pagado. Digamos, lo digo esto porque lo interesante es que fue una iniciativa justamente ciudadana, sin colores partidistas y buscando solamente el beneficio de las mujeres de la ciudad. Qué padre. Sí. Muchas felicidades. Bueno, muchas sí, gracias. No hay una remuneración económica, pero seguro hay mucho crecimiento, ¿no? Muchísimo, aprendimos un chorro. Creo que de otra manera difícilmente las mujeres que nos encontramos ahí hubiéramos podido encontrarnos en un solo espacio. Claro. Y fue como de mucho aprendizaje porque mujeres de toda la ciudad, de distintos estratos, con distintos intereses, nos reunimos a discutir, a aprender, a dialogar. Fue, la verdad, súper rico. Digo, este es uno de los grandes beneficios de este ejercicio, pero ¿qué otros beneficios podrías? Pues mira, yo creo que una de las cosas es sobre todo buscar el beneficio de las mujeres de la ciudad. Hay veces que creemos que hombres y mujeres tenemos las mismas necesidades, las mismas circunstancias, y la verdad es que no. Entonces, la idea es no caer en esta idea de que la legislación, la política pública es neutral, porque en realidad no lo es, sino buscar cuáles son los intereses de las mujeres y ver de qué manera los solucionamos. Y también darle este tinte a la política pública, de un tinte con perspectiva de género, con visión de mujer, con
incluso soluciones de mujeres, ¿no? Claro, de mujeres por mujeres, para mujeres, me parece bien. Exacto. ¿Y por qué pensar tal cual en políticas públicas para el bienestar de las mujeres? Fíjate que a veces pensamos que las circunstancias que vivimos las mujeres son como súper particulares y que dependen solamente de quién soy, dónde crecí, lo que hice, lo que no hice. Pero en realidad muchas de estas cosas tienen que ver con oportunidades estructurales que enfrentamos las personas. Y sí son diferenciadas entre hombres y mujeres, por etapa etaria, en fin, por un chorro de cosas, que es necesario como verlas, analizarlas, diferenciarlas para darles una solución. Entonces, por supuesto que la parte como más personal es muy importante, pero sobre todo la estructural es muy importante que sea una respuesta también social, una respuesta cultural, una respuesta del gobierno para que las condiciones generales de las mujeres sean mejores, ¿no? Justo por eso. Pues un trabajo que se escucha sencillo, ¿no? Cuando lo planteas con tanta facilidad de palabra. Pero bueno, seguro fue... ¿Qué cosa crees que han sido los impedimentos más grandes o que las problemáticas más fuertes que hayan enfrentado? Mira, yo no sé si como problemática, yo creo que una cosa que fue muy interesante y que sí tuvimos que aprender, digamos, a trabajar con ella, era no solamente que éramos mujeres muy distintas, sino que teníamos opiniones distintas, posturas distintas y que en ese sentido, pues muchas veces había que conciliar, otras veces había que explicar. Y bueno, seguramente hubo muchas cosas en las que no nos pudimos poner de acuerdo, pero que estando en el Parlamento, pues aceptamos las reglas democráticas del diálogo y las mayorías fueron, ¿no? Yo creo que eso una parte. Otra, yo creo que en general en algunos temas, algunas parlamentarias sí recibieron violencia. Recibieron violencia por parte de muchas personas, sobre todo cuando estaban expuestas en redes sociales, explicando qué era lo que estaban proponiendo, cuál era la manera en la que habían votado. Hubo parlamentarias que recibieron violencia digital. ¿De veras? Sí. Qué fuerte. Sí, pero creo que eso también expone a lo que estamos enfrentadas las mujeres, no solamente en la Ciudad de México, y también a lo mejor las mujeres, sobre todo las más jóvenes, ¿no? Las millennials que están súper metidas en las redes, y ver cómo estos procesos de violencia tienen muchas cosas en común con otro tipo de violencias que recibimos las mujeres, y nos damos cuenta que es un problema cultural. Sí, claro. ¿No? Yo creo que ese fue un gran tema. Creo que lo supimos afrontar, pero no estuvimos exentas de ese tema. Sí, esta violencia en redes, digo, obviamente con todo lo novedoso y lo nuevo, lo complejo que es hoy, inclusive, pues, ver en algún momento legislar el tema de cómo se puede regular el tema de la violencia a través de redes sociales, que hay muchos grupos de mujeres activistas que están continuamente trabajando con este tema. O sea, yo he tenido la oportunidad de ir a distintos grupos de chicas que están creando, chicas, me refiero, chicas de 16, 17, 18 a 25 años, que están creando espacios en donde están hablando de la violencia que viven, de la violencia sexual, discriminatoria, de muchas cosas a través de las redes sociales. Es impresionante, ¿no? Sí, pues nosotras no estuvimos exentas, No, pero bueno, yo creo que también a lo mejor parte de las cosas que se podrían pensar para los próximos ejercicios del Parlamento. Suena interesante, Sí. ¿cómo no? ¿Cuántos feminismos podrían existir? Uf. Híjole, yo creo que feminismos hay muchos. Digamos, un poco lo que se ha tendido es, por una parte, hablar de olas de feminismo que tienen que ver con posturas ideológicas, con objetivos específicos que han buscado los feminismos. Pero yo creo que también los feminismos son súper diversos.
No es adecuado hablar de un feminismo, hay muchos tipos de feminismos y creo que en realidad lo único que los feminismos tienen en común es justamente esta idea de mejorar las condiciones de las mujeres a partir de una desigualdad que sufrimos en la sociedad, en todas las sociedades, en toda la historia que conocemos. Así que casi te diría, pues hay feminismos como feministas sabemos, ¿no? ¡Wow! Tantos. Pues yo creo que casi. Bien. Han habido muchas manifestaciones recientes, especialmente en México, por exigir una vida libre. ¿Cómo ayuda esto al bienestar de las mujeres? Fíjate que un poco ha sido como muy controvertido todo este tema de cómo se han llevado a cabo las manifestaciones, pero creo que lo más importante es resaltar justo la razón de estas manifestaciones. Y creo que es muy importante ser empáticos, ser empáticas y entender las razones por las cuales estas mujeres han salido a la calle a exigir un derecho. Porque además no es exigir, digamos, una comodidad, un privilegio, es exigir tu seguridad y que tengas una vida sin violencia, ¿no? Entonces es muy importante esta empatía para también entender las problemáticas que muchas veces enfrentan las mujeres, que a lo mejor si en lo particular yo no las enfrento, eso no significa que las mujeres en general las enfrentemos y que además estén naturalizadas. Eso es terrible. ¿No? Entonces esa es creo que la parte más importante de estas manifestaciones, ponerlo sobre la mesa, discutirlo y que busquemos soluciones. Sí, porque bueno, por ahí hablaban mucho de cuánta violencia se generó en estas últimas manifestaciones. Sí, no, porque digamos, no tenemos registro de que ninguna mujer haya sido violentada. No tenemos ningún registro de que una persona haya sido violentada por una mujer de las manifestaciones. Claro. No lo tenemos. A cosa contraria de lo que pasa a diario en el transporte colectivo, claro, en la calle, en las casas, con las mujeres, ¿no? Entonces, son perspectivas para ver, pero sobre todo para poner atención en el real problema. Y el real problema es que las mujeres hoy, no solamente en la Ciudad de México, pero claramente en la Ciudad de México, recibimos violencia. Pues sí. Pues ahí está, es un tema que vamos a seguir platicando. Estamos hablando del primer Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México. Todas las intenciones y la búsqueda de equidad de género, de igualdad, de condiciones justas y diferenciadas en los momentos precisamente que es muy importante entender. No somos iguales, ni siquiera entre hombres y mujeres, es decir, tenemos una diversidad que tenemos que legislar y ese es un trabajo del que vamos a seguir platicando regresando después del corte. Volvemos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hola, hola. Estamos de regreso. Ya me da mucha risa porque hago muchas tropelías a la mitad en el corte. Gracias a Aztele TV por todo el despliegue técnico y sobre todo humano de estos seres maravillosos que hacen posible la transmisión de este programa para llegar a todos ustedes, a sus casas, a sus espacios, a sus oficinas. Y regresamos con Mayra Melissa Guerra Pulido. Ay, me encanta. Una mujer de las muchas M's. Sí, sí, sí. Mayra, yo quiero que me des más ejemplos, porque cuando yo estuve trabajando como asesor en el Congreso hace un par de años, bueno, me encantaba estar ahí participando de chismoso en varias iniciativas, aunque no fueran de mi jefa. Pero cuéntame, ¿qué iniciativas así dices? A ver, quiero platicar esta iniciativa. Cuéntanos de algunas iniciativas que más te hayan movido. Fíjate que hubo varias iniciativas bien interesantes. Yo creo que varias de las parlamentarias entraron como con una idea muy específica de qué tipo de cosas querían hacer, porque a eso se dedican, porque han visto esa necesidad. Y hubo como cosas súper interesantes. Por ejemplo, hubo una iniciativa en la que se está proponiendo una revisión en la educación en Ciudad de México para incluir la importancia de las mujeres en la aportación de la historia de México, de la ciencia, porque a veces como que revisamos los libros de estudio, todas las, digamos, los programas. Y resulta ser que toda la ciencia está hecha por hombres, ¿no? Claro. Y los héroes de la historia son hombres. Los héroes de la historia Solo son Josefa hombres. es la que se libra y Sor Juana. Los artistas son hombres, los científicos son hombres, y que perdemos de vista todas las aportaciones que han hecho las mujeres en la historia. Entonces, esa, por ejemplo, una que a lo mejor dices, bueno, ¿y qué relación tiene con lo que vivo día a día? Pues yo creo que mucha, porque muchas niñas no se imaginan como presidentas porque no hemos tenido presidentas, ¿no? Muchas niñas no se imaginan como científicas. Héroes, como científicos, como astronautas, libertadores, como lo que quieras, ¿no? Y esa es parte de mostrar esta diversidad de lo que podemos ser. Entonces, esa es una que me gustó. Y de lo que han sido en silencio, sometidas, violentadas, la verdad, pero bueno, ¿no? Y a veces no, pero sí, digamos, calladas e invisibilizadas, ¿no? Invisibilizadas. Esa es una que me pareció como súper interesante, que no hubiera pensado. Y otra, déjame contarte, que a mí me pareció súper interesante, en la cual participé en su elaboración, tiene que ver con la gestión de la menstruación.
Ok. Pensamos que las mujeres y la menstruación es como el problema pues, de cada una de las mujeres y a veces que son de las cosas que no tenemos que hablar y que como que qué tiene que ver el gobierno con mi menstruación, ¿no? Que mejor no se meta. Y pues descubrimos un chorro de cosas. Descubrimos por un lado que es un tema del que no se habla en política pública. Que a pesar de que más o menos el 60% de las mujeres de la ciudad estamos en una edad que menstruamos y que además pues más de la mitad de la población somos mujeres, pues entendemos que es un grupo muy importante de la población que estamos menstruando. Claro. Pero no solamente descubrimos que no hay políticas, las mujeres somos como vistas solamente en términos o reproductivos o de salud reproductiva. Claro. Pero, por ejemplo, no pensamos que las mujeres con carencias económicas a lo mejor encuentran muy difícil tener acceso a productos de higiene menstrual con el que puedan, digamos, pues justamente gestionar de manera adecuada su menstruación, ¿no? Claro. Entonces, esta propuesta tiene que ver justamente con que el gobierno de la Ciudad de México, a través del sistema de salud, pueda proporcionar a quien así lo solicite productos de higiene menstrual gratuito e informado. Porque también lo que encontrábamos es que no nos enseñan ni a hombres ni a mujeres, ¿no? Esto de la menstruación. Y entonces encontrábamos unas cosas espeluznantes de lo que muchos hombres creen sobre la menstruación, ¿no? Que no lo entienden, que piensan que las mujeres podemos decidir, este mes no quiero menstruar, ¿no? O este mes menstruo, pues este día no me cae bien porque cae en fin de semana y mejor menstruo a partir del martes, ¿no? Entonces encontramos que hay una desinformación muy importante por falta de política pública. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, esta es una de las aportaciones que creo que ha sido muy interesante, tan solo poner el tema sobre la mesa para discutir y discutir política pública de mujeres para mujeres, ¿no? Y además entender que, digamos, no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones. Por supuesto, en la iniciativa buscábamos que se diera preferencia a métodos reusables, por ejemplo, la copa menstrual. Pero para el uso de la copa menstrual se necesitan de ciertas condiciones higiénicas que no todas las mujeres tienen en Ciudad de México. Entonces, bueno, y a lo mejor incluso pues, pueden no preferir ese método. Así es. Entonces, también nos hacía pensar en la diversidad justamente de mujeres que somos y no solamente encasillarlo en una respuesta, sino tener respuestas amplias, ¿no? Pensamos también en las mujeres, por supuesto, en escuelas, pero también pensamos en las mujeres en reclusión. Es decir, ¿cómo las mujeres se hacen de estos productos? No lo sé, ¿no? ¿Cómo las mujeres en situación de calle se hacen de esos productos? Pues es complejo. Difícil. Sí, sí, sí. Wow. Oye, y bueno, cuéntanos una más. Una más. Pues tuvimos también una propuesta muy interesante para quitar la discriminación institucional que existe hoy en Ciudad de México, para que personas trans menores de 18 años puedan hacer la rectificación de su identidad de género. Hoy existe en Ciudad de México ese procedimiento, es súper fácil para una persona mayor de edad, pero existen trabas todavía institucionales que hacen discriminatorio el proceso para niñas y niños. Entonces, esta propuesta la trajo una parlamentaria, Tania Morales. Fue la primera, de hecho, que salió y esperamos que sea la primera que se discute en el Congreso. ¿Esa fue la primera que salió? Sí, sí, sí. Un tema fue la fuerte, primera que se propuso. padre. Fue un tema muy interesante, del cual aprendimos mucho. Y sobre todo nos cuestionamos también cómo, digamos, ciertas discriminaciones aplican también, es decir, que todas y todos discriminamos.
También viene de la mujer, también hay mujeres que discriminan. Las mujeres discriminamos y discriminamos, por ejemplo, por adultocentrismo. Es decir, que pensamos que solamente las personas adultas podemos tomar buenas decisiones, Claro. que las personas, niñas, niños, adolescentes, no pueden tomar decisiones sobre sí mismas y sobre sí mismos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso súper interesante. Qué padre, Sí. qué experiencia tan enriquecedora. Sí. Bueno, pues vamos al corte y volvemos para continuar con el tema del Parlamento de las Mujeres en la Ciudad de México en su primer periodo. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Continuamos. Y bueno, quiero nada más contarles rápidamente que estamos en el número 10 del top 10 de aquí de Aztele TV.
es una maravilla, porque gracias a todos nuestros invitados, ahorita al final les voy a dar las gracias a todos los que han venido, pero vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. Y Mayra, preguntas y más preguntas. ¿Cómo las nuevas masculinidades pueden aportar solución de estos problemas sociales? Fíjate que ese también fue un tema que de alguna manera se tocó en el Parlamento, porque creemos que es el tema que enfrentamos las mujeres, pues no es un tema de las mujeres, es un tema de la sociedad, Desde todos. de cómo entendemos los géneros, la relación entre los géneros. Entonces, si vemos solamente como a los hombres, como estos seres malos, que pues no vamos a avanzar. Nada. ¿No? Yo creo que hoy las mujeres estamos cada vez más conscientes de cuál es la problemática, pero si no nos vamos a reeducando todas y todos a ver las maneras de relacionarnos de manera diferente, poco vamos a cambiar. Sí, la semana pasada teníamos aquí un tema muy interesante de arquetipos masculinos y femeninos y hablábamos justo de estas nuevas masculinidades, feminidades desde muchas formas, y yo siempre digo que no podemos vernos como opuestos, tenemos que ser complementarios en todo, más allá de 20 historias y introyectos y conceptos, ¿no? Pero ¿qué beneficios tienen masculinidades no violentas e igualitarias? Pues mira, justo lo que veíamos es que muchos de los problemas que hoy las ciudades generan y las políticas públicas generan tienen que ver con que pensamos que los hombres son de cierta manera y las mujeres somos de otra, y que además se hacen las políticas públicas para los hombres, ¿no? Cuando pensamos en el sujeto que recibe esta política pública, pensamos en un hombre joven con todas las capacidades, heterosexual, casado, con hijos, bla, 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 ¿no? Sano, con buen desarrollo, clase media, guapo, en fin. Pensamos como todas estas cosas, y cuando revisamos quién entra en ese molde, Poquitos. pues poquitos y nomás por un tiempo, porque la Exacto, juventud se acaba, se ¿no? acaba. Entonces, tenemos que ir como expandiendo esa manera, y también darnos cuenta que los hombres se están perdiendo mucho con estas casillas muy limitadas, y además están generando violencia contra las mujeres, pero también contra sí mismos. Contra sí mismos, claro. Y cuando digo contra sí mismos, quiero decir contra otros hombres, pero también quiero decir contra ellos mismos. Es decir, los hombres suelen no cuidarse, porque Así es esta es. idea de que son fuertes, Sí, machín. ¿no? Entonces yo resisto, entonces nunca van al médico, Claro. ¿no? Y los hombres se ven como solamente proveedores, y cuando dejan de ser proveedores, justamente ayer, que fue el Día de la Prevención del Suicidio, está muy relacionado esta idea de cómo las masculinidades se han formado con las razones por las cuales los hombres cometen suicidio, ¿no? Cuando vienen las crisis económicas, vienen los desempleos, un chorro de hombres acuden a eso, porque creen que valen más muertos por el seguro de vida que vivos. Claro. ¿No? Entonces, es una problemática bien triste, muy fuerte, y que no nos ayuda a nadie. No, nada. No En se cambio, separa y nos divide. si compartimos, creo que podemos también compartir las bellezas de la vida, como educar a hijas e hijos, Claro. verlos crecer, ayudarles a su formación, y no nada más ser un cajero automático que proporciona dinero y ya, ¿no? Y en el mejor de los casos espectador, pero a veces nada más es proveedor, y hay muchas formas, ¿no? Sí. Ahora que decías eso, fíjate que es muy interesante. Jóvenes entre 15 y 29 años, digo, adolescentes de los 15, hasta los 29, hay diferencias en los casos de muerte en el mundo y de suicidio. Para los hombres es la tercera causa de muerte, después de accidentes y de violencia de género entre hombres. Y para las mujeres es la segunda, el suicidio, pero la primera es problemas relacionados con salud y maternidad. Y eso habla de una violencia que ha existido, de un descuido y de una desatención
en muchos ámbitos, pero es impresionante, ¿no? Es muy interesante. No, incluso esto que mencionas de los accidentes, cuando vemos las tasas, los hombres están mucho más expuestos a morir por accidente que Sí, las claro. mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque hay una razón que nos dice que los hombres deben de ser valientes y entonces arriesgarse, ¿no? Así es. Ese es el tipo de mentalidades que nos tenemos que ir cambiando. No, y habitualmente el hombre es el que debe manejar, ¿no? Según las Y además historias. manejan mejor borrachos, ¿no? Es correcto. Bueno, sí, es todo un tema muy complejo, pero sí hay muchas historias ahí alrededor. ¿Qué te dejó tu participación en el Parlamento de las Mujeres, Mayra? Mira, lo primero es como algo Me muy encanta tu técnico. cara. Es que, pues está bien, voy a la segunda, que es la que más me gusta. Lo que más me gusta y lo que me queda del Parlamento es haber conocido tantas mujeres tan diversas, Claro. pero tan valiosas, y haber tenido la oportunidad de trabajar con ellas y de hoy seguir una relación de redes en una, justamente en una participación muy homóloga, aprendiendo de ellas, compartiendo con ellas, mujeres súper sororas, mujeres de un chorro de edades. Eso para mí personalmente, y perdón que lo diga, ya sé que es algo muy envidioso, pero es mi ganancia personal. No, pero ¿por qué? ¿No? Es maravilloso. Es maravilloso. Te enriqueció y está bien. Sí, También sí, se sí, vale es una obtener cosa un maravillosa. beneficio personal. Y yo creo que el beneficio también de haber hecho aportaciones a la ciudad, de haber pensado cosas, soluciones y de haber aprendido pues el Parlamento, porque a veces uno cree que son como cosas muy etéreas y es como la manera de cómo incidir en la ciudad. Qué maravilla. ¿Por qué crees que es importante la participación pública de las personas en este tipo de bienestar? Claro, porque me parece que es fundamental, porque en las democracias, si las personas no participamos haciendo valer nuestros intereses, pues no estamos ejerciendo uno de los principales derechos humanos que tenemos, que es el de decidir cómo queremos nuestros contextos sociales, culturales, comunitarios, y les estamos dejando la decisión a otros y a otras. Si no participamos, alguien va a tomar la decisión y muy probablemente no va a ser la decisión sobre los temas que nos afectan, que nos interesan y con las soluciones que sabemos funcionan. Pues ya lo saben, busquen espacios de participación, es indispensable para que cada una de nuestras voces se haga valer y tenemos que buscar justo estos espacios y ahí están, se están abriendo, se están aperturando y hay que hacer uso de estos recursos. ¿Cada cuánto entonces va a estar sesionando el Parlamento de las Mujeres? ¿Cada año? Pues ya informó la diputada Soto, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad encargada de este ejercicio, que se vuelve a abrir la convocatoria para un nuevo Parlamento Bien. en diciembre, enero. Entonces, por favor, quienes estén interesadas, apúntense, súper ejercicio y pues sobre todo agradecer el apoyo del Congreso, Claro. especialmente de la diputada Soto. Muchas gracias. Mayra, compártenos tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, si pueden consultar contigo, qué. Con gusto. Estoy en Facebook como mayramelisa.guerrapulido, en Instagram y en Twitter como Maymel, las 3 primeras letras de mis 2 nombres, .guerra. Allá me encuentran. Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias A por ti. venir, gracias por venir a darnos información puntual y oportuna. Y gracias a AzTeleTV por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos han acompañado. Perdón. Las bondades de estar al aire en vivo. Y gracias a Ángel, a Gabriel Ángel, a Odette, gracias a Jesús Piña, a Yadira Reina, a Vero Ruiz, gracias a todos los que nos han acompañado en este programa. No los menciono a todos de corrido porque se me olvidan los nombres y ya me están corriendo que ya vamos a acabar. Pero gracias a todos porque hoy estamos en el top 10, en el número 10 de AzTeleTV. Los quiero porque se me da la gana. Gracias por estar aquí en Bien Integra. Gracias a Laura Pulido, que la adoro, a pesar de que luego me maltrata. Aztele.tv
astele.tv.